Bien, en esta oportunidad vamos a resolver algunos problemas sobre movimiento circular uniforme. El problema 1 nos dice, el periodo de una partícula que describe un movimiento circular uniforme, un MSU, es 10 segundos. Calcular la frecuencia y la velocidad angular. Bien, como nos dan como dato el periodo es de 10 segundos, tendríamos entonces T mayúscula que representa el periodo 10 segundos. Y nos piden calcular la frecuencia y la velocidad angular. Nos están pidiendo entonces la frecuencia y la velocidad angular. Muy bien. Bueno, si tenemos el periodo, pues la frecuencia se puede calcular a partir de la relación que la frecuencia es la inversa del periodo. La frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, utilizando esta relación entre la frecuencia y el periodo, la frecuencia pues va a ser igual a reemplazar el periodo por los 10 segundos. 1 entre 10 tenemos que es 0,1, un décimo. Y 1 sobre segundos, la unidad de la frecuencia es hertz, ¿no? Hertz. Esa es la unidad de la frecuencia. Entonces tenemos la primera respuesta, que la frecuencia es 0,1 hertz. Luego nos piden que calculemos también la velocidad angular. Y la velocidad angular lo vamos a calcular multiplicando 2pi por la frecuencia. La relación entre la velocidad angular y la frecuencia está dada por esta formulita, que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. Siendo así, entonces, la velocidad angular sería 2pi multiplicado por la frecuencia, que es 0,1. 0,1. Entonces, la velocidad angular sería 2pi por 0,1, 2 por 0,1 sería 0,2pi, ¿sí? La unidad de la velocidad angular serían los radianes y la frecuencia está sobre 1 sobre segundos, por lo tanto, la velocidad angular sería de 0,2pi radianes por segundo. Por lo tanto, en el problema 1, la respuesta sería la letra A. Muy bien, pasamos al problema número 2. Dice, un disco gira con una frecuencia de 45 RPM. ¿Qué significa RPM? Revoluciones por minuto. ¿Cuántas vueltas ha dado en una hora? De nuevo, tenemos ahora la frecuencia, pero dado en revoluciones por minuto. RPM. Nos piden cuántas vueltas, n representa el número de vueltas, cuántas vueltas dará en una hora, en el tiempo de una hora. Esta frecuencia de 45 revoluciones por minuto lo podemos escribir de esta manera, 45 revoluciones por minuto. Así, revoluciones sobre minuto. Y como la revolución está expresada en tiempo de minutos, en minutos, entonces esta hora lo convertimos en minutos para tener las unidades homogéneas. Una hora son 60 minutos. Ahora, ¿cuál es la fórmula que relaciona la frecuencia, el número de vueltas y el tiempo? Sabemos que la frecuencia es el número de vueltas entre el tiempo. Y entonces, a partir de esta relación entre la frecuencia, número de vueltas y tiempo, vamos a obtener que el número de vueltas despejando va a ser igual a la frecuencia y el tiempo pasa a multiplicar a la frecuencia, entonces el número de vueltas es frecuencia por tiempo. Siendo así, entonces reemplazaríamos la frecuencia, que es 45 revoluciones por minuto, por el tiempo, que es 60 minutos. Por lo tanto, el número de vueltas sería multiplicando 45 por 60, resulta 2700 revoluciones
y revoluciones es sinónimo de vueltas. La respuesta es la letra B, 2700 vueltas, 2700 revoluciones es lo mismo. En el problema número 3 dice una partícula que está girando con movimiento circular uniforme tiene una velocidad angular de 6 pi radianes por segundo y describe una circunferencia de 5 metros de radio. En 20 segundos, calcular el ángulo girado y la distancia recorrida aproximadamente. Entonces, empezamos con los datos del problema y nos dice que la velocidad angular de esta partícula que está con movimiento circular uniforme, MCU, es de 6 pi radianes por segundo. Y describe una circunferencia de 5 metros de radio. Nos dan el radio que es de 5 metros. Dice, en 20 segundos, en ese tiempo de 20 segundos, 20 segundos, calcular el ángulo recorrido y la distancia recorrida aproximadamente. Esa distancia lo hemos denotado con D, que viene a ser la longitud del arco recorrido, ¿no? Es lo que nos piden calcular. Entonces, para calcular el ángulo girado, partimos de que la velocidad angular, ¿no? Es la relación entre el ángulo recorrido y el tiempo en que recorre dicho ángulo. Y de aquí nuevamente tendríamos que, despejando el ángulo que es θ, sería que nuevamente el tiempo pasa a multiplicar a la velocidad angular. Entonces, el valor de θ sería la velocidad angular, que son 6 pi radianes por segundo. Colocamos a ver las unidades, radianes por segundo, por el tiempo, que son 20 segundos. Pues segundos con segundos se simplifican y nos quedaría un ángulo de 6 pi por 20, sería 120 pi radianes. Esa sería la respuesta a la primera pregunta o lo que nos piden calcular. El ángulo girado. Bien. Ahora nos piden también la distancia recorrida aproximadamente. ¿Ya? La distancia recorrida aproximadamente. Esta distancia la podemos calcular a partir de que el ángulo recorrido es 120 pi radianes. Entonces, esta longitud recorrida se va a obtener multiplicando el ángulo recorrido por el radio. ¿No? Ángulo recorrido por el radio me da la distancia recorrida aproximadamente. Entonces, simplemente aquí reemplazar el ángulo, la distancia recorrida será el ángulo de 120 pi por el radio, que es de 5 metros. Entonces tendríamos 600 pi metros. Como nos están dando la distancia en metros nada más, quiere decir que hay que multiplicar los 120 pi, 120 por el valor de pi, y en decimales esto nos saldría aproximadamente 600 por pi, sería 1884,96 metros. Por lo que aproximadamente la distancia recorrida sería de 1885 metros. La respuesta sería la letra B. Bien, pasamos ahora al problema número 4. En el problema 4 nos dice, halla la diferencia entre las velocidades tangenciales de los puntos A y B que se encuentran girando sobre un disco cuya velocidad angular es de 15 radianes por segundo. Bien, para calcular la velocidad tangencial, tanto en el punto A como en el punto B, donde se encuentran estas partículas girando,
La velocidad tangencial es igual a multiplicar la velocidad angular, que es la misma para todos los puntos cuando se tienen dos movimientos concéntricos, cuando se tienen movimientos con un mismo centro, multiplicado por el radio, ¿no?, al que se encuentra la partícula que está girando. Entonces, de aquí tenemos la velocidad tangencial, y en este caso, la primera velocidad es la velocidad tangencial para el punto A. Sería la velocidad angular, que es la misma para los dos puntos o para todos los puntos de este disco, multiplicado en este caso por el radio de A. Reemplazando tendríamos la velocidad tangencial sería la velocidad angular de 15 radianes por segundo, multiplicado por el radio de A, que son 5 metros. Perdón, A 3 metros. Por lo que la velocidad tangencial sería 15 por 3, 45 metros. Esa sería la velocidad tangencial de A. Para la velocidad tangencial de B, la misma relación. Velocidad angular, que es la misma para todos los puntos del disco, por el radio al que se encuentra el punto B. Entonces, la velocidad tangencial de B sería la velocidad angular, que es 15 radianes por segundo, por el radio en B, que serían 5 metros. Por lo que la velocidad tangencial de B sería 15 por 5, 75 metros. Como nos piden calcular la diferencia entre las velocidades tangenciales, la velocidad tangencial de B es mayor que la velocidad tangencial de A, restaríamos en ese orden, 75 metros menos 45 metros, y la respuesta es 30 metros por segundo. Perdón, acá la unidad de la velocidad tangencial son metros por segundo. Metros por segundo son las unidades de la rapidez angular. Entonces, la diferencia entre estas rapideces tangenciales es de 30 metros por segundo. Y en el último problema, dice, con un instrumento de observación cuyo ángulo de visión es 8 grados, se observa el paso de un satélite artificial que se encuentra a 720 kilómetros de altura. Si el instrumento lo vio durante 4 segundos, halle la velocidad del satélite en kilómetros por segundo. En este caso vamos a considerar el movimiento del satélite con un movimiento circular uniforme, ¿no? Su velocidad, no dice qué velocidad, ¿no? Su velocidad está representada por la velocidad tangencial. Entonces, más o menos, digamos que vamos a dibujar una partecita de la superficie de la Tierra, más o menos así, ¿ya? Entonces, si es observado desde aquí, vamos a dejar por aquí un satélite, más o menos así. Este satélite estaría desarrollando un movimiento circular alrededor de la Tierra. Entonces, esta altura que nos indica el problema, esta altura vendría a ser el radio que describiría el satélite alrededor de la Tierra. Entonces, ese radio sería de 720 kilómetros. Bien. Y entonces, eh, este satélite es observado con un ángulo de 8 grados, ¿sí? 8 grados. Entonces, es un ángulo muy, muy pequeño, ¿no? Muy pequeñísimo. Entonces, el satélite luego estaría por aquí y se observaría ahora el satélite y tendríamos que el ángulo es de 8 grados. Y esta observación ha sido de 4 segundos, en un tiempo de 4 segundos. Esa es la idea del problema. De ahí, las relaciones que se van a manejar aquí son las mismas que ya se han manejado anteriormente, ¿no? Partiendo de que, primero, el ángulo, que sería teta, este 8 grados, lo tenemos que expresar en radianes. Y para expresar un ángulo que esté en grados hexagesimales, utilizamos el factor de conversión, la relación pi radianes equivale a 180 grados hexagesimales. Factor de conversión, se cancelan los grados sexagesimales y el ángulo queda en radianes. Simplificando 8 y 180 que tienen mitad,
o cuarta de 8,2, cuarta de 180, 45. Entonces tendríamos como ángulo 2pi 45 radianes. Ese sería el ángulo. Ahora, lo primero que podríamos calcular sería la velocidad angular. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la velocidad tangencial. Pero la velocidad tangencial va a depender de la velocidad angular por el radio. Y como la velocidad angular es el ángulo entre el tiempo, entonces podemos calcular primero la velocidad angular y tendríamos que la velocidad angular entonces sería el ángulo 2pi 45 radianes entre el tiempo de 4 segundos. Bien, aquí está sobre 1. Al hacer producto de extremos, 2pi por 1 sería 2pi sobre 45 por 4, 180 radianes por segundo. Pero como se puede simplificar el 2 con 180, mitad 1, mitad de 180, 90, la velocidad angular va a ser pi 90 radianes por segundo. Esa sería la velocidad angular. Finalmente, la velocidad tangencial sería la velocidad angular por el radio, como ya lo dije, y la velocidad tangencial sería estos pi 90 radianes por segundo por los 4 segundos. Perdón, el radio, cuidado, el radio no es tiempo, el radio es de 720 kilómetros, 720 kilómetros. Por lo que la velocidad tangencial sería, tenemos acá un 0 con un 0 y luego novena, novena de 9 a 1, novena de 72, 72 entre 9, 8. Quedaría 8 pi kilómetros, ya que hemos representado 720 kilómetros, hemos reemplazado 720 kilómetros en el radio en 3 segundos. La respuesta está dado en decimal, entonces si reemplazamos 8 por pi, 8 por pi con la ayuda de la calculadora, o si no 8 por 3,14, nos va a resultar 25,13 kilómetros por segundo. Y esa sería la rapidez tangencial del satélite, 25,3 kilómetros por segundo. Esos serían estos 5 problemas, ¿no? Propuestos aquí para repasar lo que es movimiento circular uniforme. Eso sería todo. Gracias.